Muy buenas tardes, comunidad educativa. Hoy me encuentro en compañía de don Roberto Cuellar, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para compartirles una importante iniciativa que trabajamos en conjunto estos últimos meses. En el marco del respeto a los derechos humanos de todas las personas, hoy lanzamos una campaña de comunicación que tiene como objetivo prevenir y atender el hostigamiento sexual y las relaciones impropias, situaciones que afectan de manera particular a algunas poblaciones del Ministerio de Educación Pública. En el año 2019, en el Ministerio de Educación Pública, cerramos con 330 denuncias por falta de connotación sexual. Se trata de 187 denuncias más que las contabilizadas en el año 2015. Y ese aumento de las denuncias responde precisamente a las diferentes acciones de prevención y concienciación que ha venido realizando el Ministerio. En el año 2019 se incorporó en los programas de educación para la afectividad y sexualidad el tema de relaciones impropias y se fortaleció el tema de hostigamiento sexual. También se han reforzado los protocolos para la atención de estos temas en la Unidad Investigadora de Procedimientos Especiales y en la Dirección de Vida Estudiantil, así como en la Promoción e Igualdad de Género y la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Ahí se asesora a las personas estudiantes o encargadas legales, que también pueden recibir atención en las direcciones regionales de educación y en los centros educativos. Hoy sumamos una acción más para prevenir situaciones de hostigamiento sexual o relaciones impropias en el ámbito educativo, con el lanzamiento de la campaña Alcemos la Voz. ¿Por qué desarrollar la campaña Alcemos la Voz? El hostigamiento sexual afecta las condiciones de empleo y docencia quien la sufre. 2. Existe un número importante de estudiantes que deben enfrentar situaciones de connotación sexual que generan afectación en su bienestar personal. Y 3. Existen casos de hostigamiento sexual y relaciones impropias que no son denunciadas por diversos motivos, dentro de los cuales destaca la falta de conocimiento sobre el procedimiento por seguir. Agradecemos a la Organización de Estados Iberoamericanos por su gran aporte y el interés mostrado en acompañarnos en esta cruzada. La campaña que hoy presentamos está dirigida a estudiantes, a familias, al personal docente y administrativo del Ministerio de Educación Pública. En medio de la pandemia que nos une, esta campaña viene a apoyar a quienes sufren en silencio el acoso o abuso sexual y les ofrece una voz para las denuncias. Gracias a la OEI por alzar la voz con nosotros. Le doy la palabra a don Roberto Cuellar, director de la OEI en Costa Rica, que nos acompaña en esta campaña. Muchas gracias, señora ministra. La educación es una acción intrínseca y sublime de la persona humana para la transformación de la vida, para el desarrollo científico y cultural y para el mejoramiento del entorno comunitario. Es ahí cuando tiene sentido el ejercicio del derecho a la educación con calidad, con respeto a la dignidad e inclusión sin discriminar a nadie, como es la noble tradición y costumbre constitucional de Costa Rica. La educación y los derechos humanos son inseparables en la promoción y protección de la persona humana desde la primera edad escolar, tal como la apunta el derecho internacional. En consecuencia, esta energética campaña Alcemos la Voz tiene mejor sentido de cumplimiento de derechos que lo hace a cabalidad el Ministerio de Educación Pública, previendo se difunde entre toda la escolaridad del cuerpo docente, entre la administración y sociedad en general. Así y de tal forma, la dirección estratégicamente a la sociedad educativa, familias y comunidades en resguardo preventivo de los derechos de las niñas y jóvenes escolares ante el fenómeno de violencia por cualquier tipo de hostigamiento que sean víctimas y que afecta al ámbito escolar. Esta campaña es medular en la acción pedagógica y cultural a fin de garantizar la calidad del ambiente en los espacios educativos, la mejora continua del esquema de convivencia y protección a la niñez dentro de la escuela y de la eficacia de la acción pronta y cumplida para informar, denunciar, diría desde mi perspectiva de activismo, cualquier ofensa, insulto, engaño, hostigamiento con connotación sexual o agresión contra niñas y jóvenes escolares dentro del sistema público. Por instrucciones especiales y muy precisas de nuestro secretario general, don Mariano Jabonero, quien ha puesto en estrategia de valor la educación en derechos humanos con vertiente de género dentro del universo escolar y cultural iberoamericano, nos unimos al liderazgo del Ministerio en el sector público en general y reconocemos el valor ético de la ministra
doña Giselle Cruz Maduro, por cuanto son los derechos de las niñas y niños y de la femenina juventud escolar lo que tiene mayor relevancia al futuro de la democracia local y regional. Hoy, en momentos de aguda crisis humanitaria y perturbadora de la salud del pueblo costarricense, que severamente afronta al sistema educador y más, se vuelve imperativo orientar esta campaña que acumule voces y también clamores de tal energía que demuestre a las niñas y jóvenes estudiantes cómo se aseguran las mejores relaciones interpersonales en cada comunidad educativa. Y si es en la totalidad del sistema ahora presto a aprender en casa, que es cuando con mayor intensidad debe promover esos principios pétreos de valores asentados en la solidaridad entre niñas y jóvenes escolares, en pronta habilitación de información y denuncia por cualquier perturbación causada por presuntos hostigadores sexuales en el esquema educativo. La causa justa es bastante obvia para energizar este respeto irrestricto a la integridad y dignidad humana. Y ahí en la escuela y en el hogar y en las comunidades, la contribución ejemplar del magisterio es medular. Esta campaña muestra el valor que tiene el Ministerio de Educación, que le da la atención institucional a la protección eficaz de las niñas y jóvenes escolares con la legislación en mano. Esta campaña la prepara para la lucha por la igualdad real y sus derechos a la dignidad, y que ajusta lo moral y ético en sentido de urgencia a ser más, alzando la voz con los compromisos de derecho internacional aceptados por Costa Rica, que obligan a erradicar esa odiosa y repulsiva mala práctica patriarcal y machista delictiva. Ese cuerpo legal responde a los compromisos asumidos por Costa Rica al suscribir la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de los Derechos de la Niñez, por lo que muy sinceramente, en nombre de la OEI, felicito al Ministerio de Educación Pública, a usted, distinguida ministra, porque con Alcemos la Voz realmente conecta progresivamente los derechos humanos de niñas y de la adolescencia femenina y escolar, los enlaza entre las escuelas y sus familias, y desata más energía potencial entre el cuerpo docente, que tiene el extraordinario don de enseñar e innovar, aún en época de crisis ante el fatídico COVID-19, demostrando que todo el ministerio, que también desde Aprendo en Casa es posible inmiscuirse más en la dignidad humana, practicar la saludable convivencia social y, en efecto, como nos anima nuestro secretario general, hacer que ocurra para revolucionar el derecho a la educación en esta tierra bendita, en Costa Rica. Muchas gracias, don Roberto. Con la intención de tener un mayor alcance e impacto comunicativo, se sumaron más aliados a esta iniciativa, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y UNICEF, a quienes también agradezco su contribución y confianza. Finalmente, quiero compartirles dos mensajes importantes que se estarán pautando en diferentes canales de televisión del país. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Me siento incómoda cuando me toca, pero no sé a quién contarle. Me dice que si voy a su casa, me da los puntos que me faltan. Si cuento lo que me pasa, no me van a creer. Me da miedo denunciarlo. Las conductas sexuales que molestan e incomodan son hostigamiento sexual y violentan nuestros derechos. A las víctimas les cuesta hablar. Apoyémoslas para que rompan el silencio y alcen la voz. Ante una situación de hostigamiento sexual, denunciemos. Alcemos la voz. ¿Has escuchado las frases, el amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son nefastas. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Alcemos la voz.